tema. Tenemos que hablar de la expectativa, que además viene cargada de preocupación por un posible aumento exagerado del salario mínimo, que podría estar contemplando el gobierno en este momento. Hablan que sería hasta de un 23%. Las mismas centrales presentaron una propuesta de 16% en la mesa de concertación. Varias voces están advirtiendo lo inconveniente que esto resultaría. Dispararía la informalidad por la incapacidad de pequeñas y de medianas empresas de sostener los puestos de trabajo, los precios de la canasta familiar y muchos otros servicios podrían subir exageradamente. Mejor dicho, para que lo entendamos mejor, vámonos con nuestra editora económica Lidis Ribón, que nos va a aterrizar toda la información y las posibles consecuencias. Lidis. Isa, buenas tardes. Pues mire, usted también lo ha mencionado y ha hecho un resumen bastante amplio, pero una de las voces precisamente que habla de la preocupación que podría generar este aumento desproporcionado del salario mínimo es el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien fue el primer ministro del presidente Gustavo Petro en este gobierno y quien señala que realmente el aumento del salario mínimo debería estar entre un 6 y máximo un 8%, porque de lo contrario podría generar un aumento exagerado de la inflación y podría afectar otros aspectos de la economía. José Antonio Campo, quien fue el primer ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, advirtió que un aumento del salario mínimo de 2 dígitos tendría impactos en la economía. Hay obviamente el posible impacto sobre la inflación, pero mucho más importante es el tema de la formalidad laboral otra vez. O sea, el grueso de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Entonces, la verdad es que un aumento muy alto del salario mínimo lo que haría es, de pronto, es aumentar la informalidad laboral. Para el exfuncionario, el aumento salarial no debe sobrepasar el 8%. Un poquitico más del 6%. Yo diría, bueno, demos un poco más, digamos 8%, por ejemplo. Podría ser un aumento razonable, pero ya pues lo que pidieron las centrales obreras me parece francamente muy alto. El despido de empleados es lo que más preocupa a Ocampo. Por los efectos que tiene la reforma laboral, que también eleva varios costos. Explicó que esta decisión termina trasladándose a la inflación, lo que implicaría tasas de interés más altas. Y miren, decidimos aterrizar este tema con los pequeños comerciantes del país. ¿Por qué razón? Porque el 97% de las empresas del país son pequeños comerciantes, esos comercios que tienen entre 4, incluso hasta 10 empleados. ¿Qué hablamos con ellos? ¿Qué pasaría con un aumento superior a los 2 millones de pesos, que es una de las especulaciones que hoy se maneja? Ellos señalan que definitivamente esto termina afectando, como lo decía también el exministro Campo, los despidos en las empresas, pero además de eso termina afectando el precio de los productos. ¿Por qué? Porque si una panadería tiene 4 empleados a los que hay que pagarles un salario mínimo, ellos terminan trasladando ese precio precisamente al pan, o si es un restaurante, al corrientazo. Hablamos con los comerciantes y aquí están para que ustedes los escuchen. El aumento del salario mínimo permea muchos productos y servicios. Por ejemplo, si una panadería tiene 4 trabajadores y ellos reciben el salario mínimo como pago, el propietario, para poder asumir ese costo, deberá aumentarle al producto, en este caso el pan. Si a mí como comerciante me suben un producto, o tengo que despedir personal, o tengo que aumentar ese precio al consumidor final. No sería una alza normal, sino nos tocaría pues incrementarlo bastante. Impactaría en los incrementos de las nóminas como tal y en los incrementos de los productos del restaurante. Al incrementarnos un costo tan alto, tocaría despedir más de un personal. Pasa lo mismo en un restaurante que vende corrientazo. Con el aumento a más de 2 millones de pesos, básicamente los platos tendrían que subir aproximadamente un 20-25%. Hay que subir productos, unos productos 1.000, otros 2.000, otros 3.000. Hay que subirle por ahí un 15, un 20% a los productos. A eso se suma que los servicios también suben con el aumento del salario mínimo. Tocaría despedir 2, 3 empleadas, trabajar con menos personas porque realmente no se aguantan. Empezando que porque los arriendos aquí en Tunja están por las nubes y los servicios igual, entonces pues nos afectaría mucho. Para poder asumir el costo de los trabajadores de los servicios públicos, el valor de los alimentos, se debe subir el precio del producto o servicio.
Y segundo, el impacto indirecto que afectando a nuestros proveedores también es no solo el aumento del salario mínimo, sino el aumento de los insumos que vamos a tener de ahí para atrás en toda la cadena de producción. Además de la canasta familiar, hay otros precios que están atados al salario mínimo. Por ejemplo, la administración de su apartamento debe subir el mismo porcentaje para poder pagarle a los vigilantes, al personal de aseo y mantenimiento. Si usted quiere comprar vivienda de interés social, también se aumenta.